La ONG Activa reveló datos que muestran que las agresiones a los hombres habrían subido más de un 19% en los últimos 3 años. ¿Pueden ellos estar sufriendo también violencia intrafamiliar? Para conversar del tema, de cómo han ido variando los números en los últimos años y el rol de las políticas públicas. Estamos con Gloria Requena, directora precisamente de ONG Activa. Gloria, gracias por estar con nosotros nuevamente. Gracias a ustedes, Sebastián. Bienvenida. Gloria, cifras bien llamativas, porque uno inmediatamente al hablar de violencia intrafamiliar relaciona con la violencia del hombre a la mujer, pero también hay una relación inversa y que ha aumentado con fuerza. Efectivamente, el hombre antes no se atrevía a denunciar, que eso es un tema profundo. Llegaba a una comisaría a hacer la denuncia y la gente se empezaba a reír, o le contaba a los amigos y también se generaba una situación graciosa y entonces finalmente le da vergüenza y no hacía la denuncia. Hoy día los hombres se están atreviendo a hacerla y eso es algo positivo. Ahora, en el discurso ya está más o menos instalado que un hombre puede hacer una denuncia por temas de violencia intrafamiliar. Culturalmente está siendo más aceptado. El problema es que la cifra ha incrementado muchísimo, lo que significa entonces que más allá del tema de la denuncia también hay más casos hoy día dentro del sistema dando vuelta. Claro. Hoy día hay más violencia en la pareja, no solamente el hombre el que la ejerce, sino que también la mujer. Ahora, ¿a qué se debe esta fuerte alza? ¿Solamente se puede explicar por mayores niveles de denuncia o hay alguna otra explicación más de fondo en torno a la violencia intrafamiliar en general? Bueno, la violencia intrafamiliar es un fenómeno multicausal que tiene muchas variables que influyen en él. Y en ese contexto también el factor cultural influye muchísimo. El que la gente me permita hacer esa acogida. Hay otro tema también que es de fondo que conspiran contra la violencia del hombre. Para la mujer yo tengo una casa de acogida, entre comillas, con poca oferta. Claro. Tengo otros beneficios, puedo tener cierta atención, existe un servicio nacional. Pero ¿a dónde va un hombre que sufre violencia? Si necesita pasar una primera noche afuera, ¿a dónde concurre? Sí. ¿Cuáles son los centros? Porque la política pública está pensada en la mujer, no está pensada en el hombre. Y cuando está pensada para la mujer también es incompleta, faltan muchos recursos para atenderla. Claro. Pero para los hombres sí que no hay absolutamente nada. Ahora, me imagino que este informe además arroja otras cifras, por ejemplo, de un alza en general de indicadores de violencia intrafamiliar, ¿no? Los últimos años. Sí, la verdad es que depende cómo miremos la cifra, porque si nosotros tomamos la estadística en función del año 2011 comparado con el año 2012, uno observa una leve baja. Y uno entiende entonces que la ministra diga, pero ¿cómo me dicen que la cifra sube si yo estoy viendo que mis cifras bajan? Pero el problema es que la política pública de un gobierno no se evalúa no solamente se evalúa en el último año, sino que la miramos en función de las promesas que hizo, y esa promesa se hace al iniciar su mandato. Y yo comparo al final de ese mandato si ha cumplido o no las expectativas respecto a esa promesa. Y en ese contexto hay que mirarlo desde el 2010. Yo pongo un ejemplo acá. Tenemos la violencia general. ¿Podemos mostrar el gráfico ahí, si lo podemos enfocar, señor director? Nosotros tenemos acá, ahí queda un poquito la violencia. La violencia general, nosotros vemos que entre el 2010 y el 2011 hay una alza sustantiva. Efectivamente el 2012 baja, claro, pero no logro recuperar lo que había logrado el 2010, por lo tanto sigue la cifra siendo muy superior. Este es el número de denuncias. Estos son los casos policiales. Entonces uno mira, bajaron un 6,5 el año anterior, pero si yo comparo el periodo subió. Es más duro todavía si miramos el tema de la violencia contra los adultos mayores, por ejemplo, que la baja es de un 2,4% en este año, pero si yo la comparo con el 2010, el incremento sigue siendo un 35%. Entre 2010 y 2012. Entre 2010 y 2012. 2.297 casos policiales de violencia intrafamiliar contra los adultos mayores. Contra 1.695 que habían contra adultos mayores. En el caso de los niños y en el caso de los adultos mayores se da una circunstancia de que son menos favorecidos para el tema de la denuncia. Son poco autovalentes, los niños muchas veces no tienen conciencia respecto de sus derechos y por lo tanto hacer una denuncia requiere muchísimo apoyo y ese adulto mayor no lo tiene porque vive en la casa de su hijo, no tiene los ingresos o es muy dependiente, no es autovalente. No es autónomo, claro. Y los niños menos porque todavía no tienen conciencia de sus derechos. Ahora, es llamativo ver estas alzas bien importantes desde el 2010 al 2012 en un tema que se supone que había sido tratado desde el punto de vista de las políticas públicas. ¿Dónde está fallando entonces el Estado o la política pública para explicar finalmente estas alzas? Bueno, hay varias situaciones que conspiran contra una buena política en este sentido. Primero, la institucionalidad misma. Hoy día nosotros tenemos un Servicio Nacional de la Mujer.
Vale decir, tenemos una persona que tiene rango de ministro, pero que dirige un servicio, y ella no dirige un ministerio. Por lo tanto, no tiene una institucionalidad poderosa a la par que le permita mover la política al ritmo que a ella quizás le gustaría hacerlo. Claro. Por lo tanto, el primer cambio, la primera pedida del presidente de la República es que nos ayude a transformar esto en un ministerio. El segundo tema, un cambio institucional. El segundo es el tema de los recursos, siguen siendo paupérrimos. Yo pongo un caso en el tema de la violencia contra hombres agresores. Estamos hablando del hombre que agrede a la mujer. Había pilotos que estaban en el Ministerio de Justicia, 300 millones, 400 millones. Nosotros reclamábamos que era muy poco, pero hoy día desaparecieron de la glosa presupuestaria, no están. Y era bastante más fácil. Yo trato a una mujer y la recupero para la vida en su relación de pareja. Sí. Pero cuando se trata de un hombre, si yo logro tratarlo, evito que 5 o 6 mujeres que se cruzan en su vida sufran violencia. Corto de raíz el problema. Por eso era importante este piloto y estaba dando buenos frutos. Entonces a nosotros nos extraña que hoy día, en vez de tener más recursos, veamos desaparecer ciertos proyectos interesantes que se estaban desarrollando. En ese punto, en el tema de la violencia intrafamiliar que sufren los hombres, ¿cuánto hay de problema o cuánto falla ahí también los procedimientos de parte de la Fiscalía o de Carabineros o de las policías al momento de hacer la denuncia, una víctima, un hombre víctima de violencia? A ver, todavía nos falta fortalecer la estructura. Hoy día no en todas las unidades policiales todavía hay personal de Carabineros especializado en temas de violencia intrafamiliar. Hoy día tenemos la DIPROFAM dentro de Carabineros que trabaja estos temas a nivel nacional, pero hoy día todavía nos falta personal en las distintas comisarías, en las distintas comunas, que pueda atender adecuadamente la denuncia y que pueda acoger de la manera que lo espera la víctima, claro, para que no se transforme en una nueva victimización. Me golpearon en la casa y más encima no me sentí acogida y por lo tanto me siento maltratada otra vez. Nos falta ahí un tema cultural, insertarnos en el tema educacional en los colegios. Hemos pedido hasta el cansancio al gobierno que necesitamos cambiar la ley de violencia intrafamiliar. Ojalá nos estén escuchando y entiendan que cada vez que nos demoramos en hacerlo, fallece o es violentada una mujer. ¿Por qué hay que cambiarla? Porque hoy día en distintas materias no hay suficiente protección a la mujer, establece requisitos de procedibilidad, me obliga a ir al juzgado de familia primero, para que después yo pueda ir al Ministerio Público a reclamar si es que es una situación de maltrato habitual que se transforma en figura delictiva. Entonces no tengo las herramientas ahí, me obliga a hacer muchos trámites antes de que yo pueda recibir la debida protección. Hoy día el tema del femicidio también es otro problema, porque hoy día la ley lo asimiló con el parricidio, el que conociendo las relaciones que lo ligan mate a, y cuando sea mujer, entonces se llamará femicidio. Pero es un cambio de nombre, no me otorga una protección especial. Pero ¿qué pasa en las parejas ocasionales que no tienen ese vínculo matrimonial o no tienen convivencia? ¿No es femicidio? Ahora, hubo una polémica a la que tú también hacías alusión en las últimas semanas, previa a la reunión, a la cumbre de la CELAC, precisamente por datos que había entregado ONU en una campaña de publicidad aquí en Chile en relación a esta materia precisamente. ¿Compartes el diagnóstico que hace ONU Mujeres en ese sentido o crees que era justo el alegato, el reclamo del gobierno en la materia? A ver, las campañas que hace ONU Mujeres en distintas partes del mundo nosotros las debemos celebrar. ¿En qué sentido? Significa atraer la atención de organismos internacionales sobre problemáticas locales y eso a veces no es fácil. Y por lo tanto el hecho de que Chile fuera sujeto a una campaña en esta materia, lejos de generar conflicto, lo que debe es traer beneplácito de parte de la autoridad. ¿En qué sentido? Que fortalece la institucionalidad. Respecto a la cifra, depende del instrumento que utilicemos para medir. Yo no conozco cuál fue el instrumento con el cual se midió, desconozco cuál fue la metodología o el periodo que se utilizó. Vaya a saber uno si utilizó un periodo estacional, todo un año, varios años, qué sé yo. Pero más allá de eso, el tema de traer más recursos hoy día a una problemática como esta es muy importante. ¿Alguien puede decir que es malo invertir en violencia intrafamiliar o generar una atención sobre el tema? Yo creo que no. Yo creo que más que indignarnos frente al tema o molestarnos, lo que tenemos que hacer es apoyar, ser comprensivos, porque quien nos está escuchando hoy día y sufre violencia intrafamiliar no entiende que alguien alegue para que se retire una campaña que hoy día apunta a proteger a las mujeres. Ahora, ¿hay algún dato positivo, alguna evolución positiva en las cifras en torno a violencia intrafamiliar? Porque son bastante contundentes los números, entonces llama la atención que, pese a que el tema se ha tomado más en cuenta, pese a que se han hecho algunos avances en materia de política pública, sigamos con números negativos. Sí, yo celebro un punto, que estemos aplicando las correcciones a la política hoy día y que esté permitiendo bajar, digamos, 2011 a 2012 baja. Aún no logra siquiera igualarse al año 2010. Que ya era alto respecto del 2009. Claro.
Por lo tanto, ahí estamos en deuda. Pero sí, evidentemente, cuando la cifra comienza a bajar, empieza a regularse y uno empieza a sentir que la política empieza a ser adecuada en este sentido. Y eso obviamente uno lo rescata. Lo que uno quiere es ser en esto un socio colaborador. Ojalá el gobierno nos escuche, atienda nuestras demandas en torno al cambio de la ley, atienda que nosotros necesitamos hoy día más protección y más recursos y queremos de vuelta el piloto que había para hombres agresores, queremos más casas de acogida, queremos más protección para las mujeres. ¿Cambió algo en el punto de vista institucional o de la ley entre el 2010 y el 2011 que pueda explicar de alguna manera esta alza en las cifras? Bueno, hay varios factores, todo se suma. Yo sí menciono un punto que es un poco curioso. Nosotros partimos con las campañas de la violencia en el pololeo como ONG el 2010. Las primeras campañas del gobierno en la materia son del año 2011. Finales del 2011, comienzo del 2012. Una reacción tardía. Por lo tanto, podríamos haber empezado a trabajar mucho antes en ese foco y evidentemente trabajar con los jóvenes, con las parejas en relación temprana, genera frutos muy potentes en las futuras relaciones de pareja más establecidas, que es donde se generan los mayores niveles de violencia. Entonces ahí, ojalá atender a lo que están trabajando las entidades que colaboran con el Estado. Las ONG estamos para colaborar y hoy día lo que estamos poniendo el acento en las víctimas y queremos que el Estado nos siga, nos apoye en esa misión. Uno tiende quizás prejuiciosamente a relacionar todos estos casos de violencia intrafamiliar con sectores de menos recursos. ¿Hay un diagnóstico también o datos respecto a cuáles son los sectores en los que se produce con más este número de denuncias? No, hay un tema que es distinto. En el tema de la violencia intrafamiliar es muy pareja en los niveles socioeconómicos altos como bajos. Lo que pasa es que la que está en el nivel bajo denuncia más, porque su casa es pareada, porque no tiene la parcela, digamos, donde esconderse y que el resto no escucha cuando la están golpeando. Hay otros factores y muchas veces no denuncio porque lo asocio a la pérdida de mi estatus socioeconómico que yo tengo, mi estatus cultural, digamos. Lo que inhibe la denuncia en los sectores más altos. Exacto, ¿no? Como yo voy a andar diciendo que me caí, no me golpeé con la puerta, me caí esquiando, qué sé yo, vamos buscando excusas para el tema. Claro. Pero el resto no lo puedo ocultar, está a la vista, no tiene el maquillaje, etcétera. Pero es muy parejo. Es muy parejo en términos de... En definitiva. Lo mismo que la violencia escolar. La violencia escolar se sufre de la misma manera en los sectores ABC1 como en los sectores C2, C3, DIE. Ahora, y en términos etarios, ¿hay algún rango o algún patrón que identifique mayor violencia intrafamiliar en determinadas edades o que no? Depende, en relación de pareja o en contextos de familia, porque si hablamos en relación de pareja, a mayor consolidación de la relación de pareja, más grave es la violencia, pero por una razón muy simple. En la primera cita no me van a golpear, porque si no, no vuelvo nunca más. Sí. Entonces, entre mayor confianza tengo, primero empiezan los insultos, los pequeños golpes, los arañazos, y ya los golpes más fuertes, hasta que terminamos con un ciclo de violencia brutal que termina con un femicidio. Pero eso se consolida en una relación más poderosa. Te lo preguntaba porque quizás podía haber algún cambio cultural también en que hace 20 o 30 años la violencia hacia la mujer quizás estaba más legitimada por un... Está aceptada culturalmente. Culturalmente, exactamente. Es más, la violencia conyugal, porque se aceptaba la violación conyugal. Recordemos que la modificación que establece que una mujer puede decir que no estando casada no es muy antigua, digamos. Claro. Estaba legitimado que si estaba casada yo tenía que acceder a las relaciones sexuales. Pero el que comience la violencia en el pololeo también refleja que los cambios no han sido tan fuertes, digamos, en esa materia. No, pero ¿sabes qué es más pareja? En las parejas de 18, 19 años, hasta los 22 años, chicos jóvenes que están estudiando colegio o universidad, por ejemplo, la violencia es bien pareja entre hombres y mujeres. El hombre le pega, pero ella le pega con la misma intensidad. Entonces se dan situaciones bastante más asimétricas en relación a la relación. Distinto es en las parejas de más edad o más consolidadas, ahí la relación es más asimétrica y la mujer siempre sufre más violencia. Un tema complejo y transversal, como veíamos. Gloria Requena, de ONG Activa, muchas gracias por estar con nosotros a hablar de este tema aquí en CNN Chile. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Después de esta entrevista los invito a que hagamos un alto, pero estamos de vuelta pronto para seguir revisando otras informaciones. No se vayan.